Amados oyentes, un saludo con bendiciones de bien, aún en medio de los sufrimientos por los cuales quiere este mundo perdido que pasemos. Pero las buenas nuevas, las buenas noticias es que ustedes son llamados y santificados o apartados en Dios Padre y guardados en Jesucristo para que el mal no los toque. Aleluya. Entonces reciban mi saludo afectuoso en esta hora y como dice la Biblia, misericordia, paz y amor les sean multiplicadas. Oh Señor Dios Todopoderoso, bendecimos y exaltamos tu santo nombre, te amamos y te alabamos, nos inclinamos ante ti en reverencia santa como nuestro único Dios verdadero. Y gracias, oh Señor, porque tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Así que por favor, haznos oír tu voz para conocer y saber cómo andar en el camino que tú nos diseñaste para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. Y por favor, Señor, ayúdanos a obedecerte y servirte siempre con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19, donde el Señor Jesús dijo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Pero también vamos al libro de Amós, allí en el capítulo 3, versículo 3, que dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amén. Amén. Y ahora veamos. Ponernos de acuerdo con otras personas en nuestro caminar diario es un poco difícil, pero sí podemos estar de acuerdo en lo más importante, y esto es que Jesucristo es el Señor y que necesitamos de su salvación y de su guía para nuestras vidas. Oh, aleluya. Así que nuestro mensaje para hoy es: camina con Dios de noche y de día y Él actuará a tu favor. Camina con Dios de noche y de día y Él obrará a tu favor. Esperando el favor de Dios, ponte de acuerdo con Él. Pues mira, cuando te pongas de acuerdo con Dios, Él actuará a tu favor. Aleluya. Hay poder verdadero al estar de acuerdo en cuanto a nuestras peticiones en la presencia de Jesús. El Señor Jesús quiere que nos complementemos los unos con los otros, como lo hacen los miembros de una orquesta cuando buscan una melodía perfecta. En el griego antiguo, de acuerdo es literalmente sintonizar. Jesús aquí quiere que nos sintonicemos en un acuerdo perfecto en los corazones, deseos, anhelos y voces de dos o más personas en cuanto a nuestras súplicas o peticiones dirigidas a Dios. Y mira, no solo hay poder verdadero en la petición de acuerdo acerca de cualquier cosa, sino que también hay respuesta segura, porque dice el Señor Jesús: les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces no desaprovechemos el poder del acuerdo para pedir, y pedir cualquier cosa incluye pedir todo lo que por fe nos es permitido pedir. Jesús también nos indica aquí que las reuniones llenas de poder y autoridad conectadas con el cielo no necesitan necesariamente ser reuniones grandes, pueden ser de dos o más personas. Y la confianza, la garantía para obtener la respuesta a la petición es que el Señor Jesús está presente, esto es en el Espíritu, pues Él dijo: allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Él está en medio, ahí está para estar lo más cerca, pero Él debe ser proclamado y reverenciado ahí para que se nos revele o manifieste a todos. Él está cerca de los que le adoramos. Allí estoy yo en medio de ellos. Solo Dios puede decir estas palabras con verdad, porque solamente Dios mismo está presente en todas partes. Esto por su omnipresencia. Observemos que Jesús no está entre ellos para resaltar sus pecados, no, porque el Espíritu Santo, antes de la petición por cualquier cosa que pidamos, a Dios el Padre nos ha llevado a un arrepentimiento genuino, pues es la condición para poder estar cerca de Jesús y ser oídos por el Padre. Aleluya. Y mira, el poder y la bendición en el compañerismo o en la petición de acuerdo es negado al que no se ha arrepentido. Así que debemos, antes de pedir, arrepentirnos de nuestros pecados. Jesús está ahí en medio de nosotros, pero tampoco es para hacer notar las imperfecciones de nuestra adoración, que deben ser en espíritu y en verdad, sino para iluminarnos, consolarnos y guardarnos.
y por el Espíritu guiarnos a pedir como conviene. Y en cuanto a nuestras peticiones, de acuerdo, una reunión de 2 o más es fácil de hacer. Alguien siempre está a la mano y no es difícil encontrar un lugar donde reunirnos o congregarnos, pero lo más esencial, lo más importante es reunirnos en el nombre de Jesús. Esto significa que somos conocidos por Él y por su nombre. Nos congregamos en su nombre para la petición de acuerdo porque Él es y debe ser el punto de nuestra reunión y porque debe ser de acuerdo a su carácter y naturaleza. Esa es la manera en que Jesús aprueba nuestras peticiones. Aleluya. Y ahora mira, ya sea una petición de acuerdo con otras personas o una petición individual, Dios siempre obra de acuerdo a sus principios, y uno de los más importantes que debemos tener en cuenta y que nos lo enseña las Sagradas Escrituras es que Dios espera hasta que las personas se pongan de acuerdo con Él y entonces Él obrará. Entonces camina con Dios y ponte de acuerdo con Él. Este es un principio que siempre debemos tener en cuenta. Recuerda, Dios espera hasta que nos pongamos de acuerdo con Él. Ponte de acuerdo con su voz, con su palabra, con su voluntad y entonces Él obrará a tu favor. Él actuará a tu favor. Aleluya. Así que, ¿cuántas y cuáles serán esas cosas que el Señor desea hacer a tu favor o a mi favor y sin embargo no las lleva a cabo? Seguramente que son muchísimas. ¿Y por qué no las lleva a cabo? Porque su pueblo, es decir, tú y yo, no nos ponemos de acuerdo con Él. Mira, a pesar de la infinita grandeza de nuestro Señor Dios Todopoderoso y de su habilidad para obrar de acuerdo a su voluntad, Él siempre actúa de acuerdo a sus principios que ha establecido en su palabra. Pues Él, de manera deliberada, voluntaria e intencional, se ha sometido a su ley, se ha sometido a su palabra para ser controlado por ella. ¿Y por qué? Porque es Él el que ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Aleluya, eso nos dice el Salmo 138, versículo 2. Entonces, para que se lleve a cabo la obra de Dios en tu vida, aquello que tú anhelas y deseas debe ajustarse, debe ser regulado conforme a la voluntad de Dios, pues Él quiere que su pueblo coopere con Él. ¿Y cómo? Esto es hablando con Él, pero ese hablar con Él debe ser como Él quiere, no como nosotros queremos o como otros nos hayan enseñado equivocadamente. Y mira, sin duda alguna, Dios, el Señor, puede trascender o ir más allá de todas estas sus leyes y principios, pues Él es Dios y es muy capaz de actuar conforme a lo que le plazca o le agrade. Sin embargo, y conforme a la Biblia, Él quiere que su pueblo se ponga de acuerdo con Él, que hable o diga delante de Él o en su presencia lo mismo que Él está diciendo conforme a su voluntad. Él quiere que caminemos con Él, que nos pongamos de acuerdo con Él para que haya comunión, intimidad, compañerismo, siempre con Él. Aleluya. Si tú realmente estás esperando algo de Dios, algo grande para tu vida o para otros, o también algo pequeño, ponte de acuerdo con Él, camina con Él, porque así es que Él obrará a tu favor. Pero mira, para recibir lo que Dios tiene para ti, debes pasar por un proceso. Así que primero, para cada área de tu vida, Dios tiene un pensamiento, un plan, un propósito y esa es su voluntad. Y segundo, Dios revela esa su voluntad a tu corazón, al corazón de sus hijos e hijas por medio del Espíritu Santo y es Él quien nos la hace saber cuando estamos en comunión con Él o en oración. Y luego, hijos e hijas de Dios, ¿qué debemos hacer? Pues tercero, debemos devolverle esa su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, que también es muy personal y que debemos apropiarnos de ella como nuestra. Y luego debemos devolvérsela a Él en íntima comunión, ofreciéndole peticiones, ruegos, súplicas de acuerdo a ella. Es decir, que podemos pedirle el deseo de su voluntad como una exigencia o santo derecho ya nuestro. Aleluya. Por lo tanto, si te pones de acuerdo con Él, si le expresas de forma natural sus pensamientos, su plan, su propósito, su voluntad, es decir, lo que Él intenta hacer a tu favor, obtendrás sin ninguna duda ese algo tan esperado que tú quieres recibir, tener y disfrutar. Aleluya.
Así que como nuestras peticiones, súplicas y ruegos es la manera como respondemos a la voluntad de Dios, entonces, cuarto, Dios llevará a cabo lo que se ha propuesto hacer a favor de cada uno de nosotros. Oh, gloria a Dios. Y ahora, ojos despiertos, oídos abiertos y corazón dispuesto para entender. Miremos el ejemplo de Abraham, que nos da tremenda enseñanza. Pues Abraham actuó conforme a este principio. Dios tenía un pensamiento, un plan y un propósito para él. Y lo encontramos allí en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, donde dice que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué plan de vida, qué propósito tan poderoso de parte de Dios para Abraham y para Sara, su mujer. Así que Abraham salió de Ur de los Caldeos, como el Señor le había dicho, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram, junto con su esposa Sarai y su sobrino Lot, para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y allí en el versículo 7 dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál descendencia? Si su esposa Sarai era estéril, pero ese era el plan, el propósito de Dios para esta bella pareja. Así que no miremos o no mires tus imposibilidades, créele a Dios, ponte de acuerdo con Él. Él también tiene un plan y un propósito de vida para ti y solo lo vivirás cada día si te pones de acuerdo con Él, si caminas con Él diariamente. Aleluya. Y dice la Biblia que después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham no tenía hijo, pero Dios a través del Espíritu Santo había puesto en el corazón de Abraham el deseo de tener un hijo. Ahí Abraham se pone de acuerdo con Dios y le devuelve su voluntad en oración, en petición, en clamor. Entonces ahora le dice, dame un hijo, un heredero, porque dice la Biblia que respondió Abraham diciendo, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Estaba hablando de Eliezer el Damaseno. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Aleluya, gloria a Dios. Y tú, hombre o mujer de Dios, ¿qué no tienes? ¿Qué te hace falta? Corre, ponte en comunión o compañerismo con el Espíritu Santo y ahí Dios pondrá en tu corazón su divino deseo para tu caso específico y entonces haz lo que Abraham hizo. ¿Y qué hizo? Abraham se puso de acuerdo con Dios, esto es, le creyó a Dios. Aun cuando pasó el tiempo y cuando para Abraham y Sara de edad avanzada era imposible que concibieran hijo, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham se puso de acuerdo con Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. Y el Señor, Jehová Dios, le reveló más de su poderosísimo plan, porque dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es decir, en tu descendencia, en Isaac, en Jacob. No estaba hablando solo de hijos naturales, de carne y sangre, sino de hijos espirituales, hijos de la fe. Y en tu simiente o descendencia estaba hablando de Jesucristo. Serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es para todos los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Así Dios llevó a cabo lo que se propuso hacer a través de Abraham. Pero el deseo de Dios, el plan de Dios no solo benefició a Abraham, sino que trascendió en el tiempo para beneficiarnos a todos los que creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, como lo revela las Sagradas Escrituras y
Todo porque Abraham se puso de acuerdo con Dios, porque Abraham le creyó a Dios, igualmente Sara. Ella siendo estéril también se puso de acuerdo con Dios, le creyó a Dios y recibió fuerzas para concebir hijo aún fuera del tiempo. Y dice la Biblia allí en Gálatas capítulo 3 versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Por eso es que en Cristo tenemos el cumplimiento de todas las cosas que Dios desea para nuestras vidas. Así que Dios llevará a cabo lo que se ha propuesto hacer a favor de cada uno de nosotros. Él lo pone en nuestro corazón y nuestra tarea es devolverle ese deseo, ese plan, ese clamor en súplica y entonces Él obrará a nuestro favor. Gloria a Dios. Aleluya. Cada uno, conforme a sus necesidades, tiene una lista de peticiones para hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios, ya sea en peticiones de acuerdo con otras personas o en peticiones individuales. Pero ¿saben ustedes qué es lo más importante que Dios quiere que le pidamos, ya sea en nuestras peticiones de acuerdo o en nuestras peticiones individuales? En cuanto nos pongamos de acuerdo con Él, lo primero que Él quiere que le pidamos es sabiduría. Sabiduría. Aleluya. Pues la sabiduría es lo más importante que Dios quiere que tengamos. Con su sabiduría podemos obtener todo lo que en la Biblia Él nos ofrece. La sabiduría como don es un divino regalo, un don espiritual de Dios que Él quiere que sus hijos e hijas poseamos. Él nos la quiere otorgar, como lo menciona allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, donde el apóstol Pablo nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Pues antes de convertirnos a Cristo, la sabiduría que recibíamos era equivocada, nos llevaba por caminos equivocados, y los que acudieron a esos ídolos mudos, ellos no les dieron la sabiduría de Dios, son mudos, pues estos no ven, ni entienden, ni hablan. Y todo el culto que se le rinde es una mentira, un engaño. Luego sigue hablando allí el apóstol en el versículo 7 y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y sigue hablando de los otros dones que también podemos obtener si los pedimos, pero el primero es la sabiduría, es la palabra de sabiduría. Aleluya. Dios sabe lo que ocurrió ayer y en su infinita sabiduría sabe lo que está ocurriendo hoy y lo que va a ocurrir mañana en cuanto a cada uno de nosotros. Él, en su sabiduría divina, sabe todo acerca de nuestro futuro inmediato y también acerca de nuestro futuro a largo plazo. Así que la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo a nosotros, los creyentes, para saber cómo proceder en una situación específica. La palabra de sabiduría nos revela el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nos revela lo que Dios quiere que hagamos hoy, a corto o a mediano plazo, en un futuro cercano o lejano. Entonces es a través de la palabra de sabiduría que Dios por su Santo Espíritu nos revela los acontecimientos futuros a nivel personal, pero también de otras personas, lugares o cosas. Muchos acuden a lo falso, a lo mentiroso y engañoso, a ídolos mudos para saber acerca de su futuro o de lo que deben hacer. Acudamos al Espíritu Santo nosotros. Él nos dice y nos muestra lo que es la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, para hoy y para mañana. Aleluya. También 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 nos dice lo que Cristo hizo para nosotros. Y son 4 cosas, pues dice allí, mas por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya, gloria a Dios. Dios mismo nos ha unido a Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Podemos ver que aquí se menciona que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos lo hallamos en Él. Y lo primero es la sabiduría. Por lo tanto, lo primero que debemos pedir para obtener y poseer es sabiduría.
Sabiduría ante todo, dice la Biblia allí en Proverbios capítulo 4, versículo 7, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y mira, la sabiduría nos da larga vida, la sabiduría nos da riqueza y la sabiduría nos da honor, honra, respeto. La sabiduría nos da placer, gozo, alegría, contentamiento y descanso. Y la sabiduría nos da paz, prosperidad en todo lo que emprendamos y hagamos. La sabiduría nos da denuedo, confianza, osadía. Nos capacita para confiar en Dios y enfrentar las adversidades con valentía. También nos da discernimiento para poder tomar sabias decisiones que son tan importantes a lo largo de la vida, como con quién, cuándo, cómo, en dónde y por qué. Entonces, esto es lo que realmente debemos pedir, porque el deseo de Dios es darnos más y más de su sabiduría. La mayoría pide dinero para obtener estas cosas, pero Dios nos las quiere dar si le pedimos primero de su sabiduría. El dinero es un medio para hacer transacciones. También la sabiduría nos dice cómo adquirirlo. Así que siempre pide más y más sabiduría. Sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Y ponte de acuerdo con Dios, porque Él entonces te dará sabiduría y actuará a tu favor. Aleluya. Cuando Dios habla, lo hace con sabiduría. Cuando Él instruye, lo hace con amor. Y Él quiere que nosotros también hagamos lo mismo. Aleluya. Mira, las promesas de Dios son ilimitadas y en cuanto al plan de vida que Dios tiene para cada uno en esta tierra para llevarlo a cabo, se requiere de su sabiduría. Y la sabiduría más importante que Dios nos proporciona es la sabiduría de conocer su voluntad para cada aspecto de nuestra vida, para cada paso, día a día. Nuestro Padre amoroso, santo y bueno anhela, o su deseo para cada uno es ayudarnos con su sabiduría, aún en nuestros problemas más grandes, pero también en los más pequeños. Y dice su palabra allí en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y también dice allí en Santiago capítulo 1 versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y ahora veamos, un hombre con falta de sabiduría que registra las Sagradas Escrituras en los inicios de su vida fue Salomón. Pero Salomón no sabía que el plan de Dios, su deseo o propósito de vida para él, era darle sabiduría y sabiduría en abundancia. Este deseo poderoso es el que todos debemos anhelar y desear, tenerlo en nuestro corazón y reclamarlo como nuestro derecho divino, porque esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos e hijas. Aleluya. El Señor puso en el corazón de Salomón el deseo de tener y poseer sabiduría. Recuerda que eso también Dios quiere hacer contigo. Aleluya. Dios nuestro Señor nos revela sus sueños, su plan de vida para cada uno a través de la palabra, las Sagradas Escrituras, también en sueños, en visiones, en palabra profética, y esto por medio del Espíritu Santo. Recuerda que un pueblo sin visión, sin sabiduría, sin el conocimiento de Dios para sus vidas perece. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, donde no hay profecía, el pueblo se extravía. Aquí se está hablando de una visión espiritual, de un ver espiritual, y ese ver, esa visión es la que nos proporciona dirección, retos, persistencia, perseverancia para alcanzarla. Por ella podemos reconocer el propósito para el cual hemos sido traídos al reino de Dios. Esa visión es la base, el fundamento, la estructura para nuestra vida, porque sin profecía, sin visión, la gente puede llegar hasta morir espiritualmente y también físicamente antes de tiempo. Cuando tenemos el sueño de Dios en nuestro corazón, su plan, su visión, tenemos esperanza, porque la visión espiritual tiene que ver con mirar más allá del mundo natural y sus limitaciones. Por esa visión podemos mirar el mundo espiritual donde está el plan de Dios para nuestras vidas. La visión espiritual o esa programación espiritual, lo podemos decir, nos proporciona una clara imagen de lo que Dios quiere que hagamos y luego Él nos guía en cada paso de nuestra vida hacia lograr esa meta con su sabiduría. Aleluya. Y en cuanto a Salomón, miremos allí en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 3 en adelante, el proceso para recibir
el deseo de Dios puesto en su corazón y cuál fue la respuesta de Salomón a ese deseo. Y dice, mas Salomón amó al Señor andando en los estatutos de su padre David. Y se le apareció el Señor a Salomón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Este es uno de los sueños más significativos en la Biblia y Salomón lo recibió en su corazón en una visitación de parte de Dios. Qué sorprendente promesa. Qué ofrecimiento de parte de Dios para Salomón. Pide lo que quieras que yo te dé. Y mira, oh, aleluya, esto sucedió porque su corazón, el corazón de Salomón, estaba rendido a Dios. Salomón consideró su enorme y difícil trabajo que tenía frente a él, juzgar a una nación, gobernar a una nación. Entonces dijo, yo soy joven. Pero luego vemos que él viene a Dios con gran humildad para expresarle sus insuficiencias mientras enfrentaba las asombrosas tareas asignadas. Su actitud era sincera, pero luego él confió en Dios. Cuando te pongas de acuerdo con Dios, sin importar el tamaño de tus problemas, acciones y responsabilidades, siempre confía en Él. Esa debe ser tu actitud y tu decisión, y entonces Dios actuará a tu favor. Aleluya. Salomón recordaba la fidelidad de Dios tanto para David, su padre, como para Salomón mismo. Así nosotros también siempre recordemos que Dios es fiel a sus promesas. Dice la Biblia que Salomón despertó de su sueño y le pidió a Dios ese gran conocimiento o sabiduría que Dios le ofreció, pero también pidió entendimiento, porque él quería la sabiduría con entendimiento, no solo en su corazón, también la quería en su cabeza, en su mente. A Dios hay que escuchar con entendimiento. Y dice el apóstol Pablo allí en el libro de Efesios capítulo 1, que él oró por los creyentes pidiendo que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados. Oremos nosotros también, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos y entendamos y comprendamos todo lo que el Señor quiere revelarnos de Él y de sus sueños y planes y propósitos para nuestra vida. Aleluya. Salomón debía juzgar al pueblo de Dios y discernir entre lo bueno y lo malo, pero él entendió que una clave para desempeñarse como buen gobernante era un discernimiento sabio y justo que solo podía venir de parte de Dios. Hoy muchas personas, y especialmente en puestos de responsabilidad, no quieren tener ese discernimiento sabio y justo de parte de Dios, y entonces sus juicios son terribles. ¿Y por qué? Porque ellos desechan la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces pidamos y pidamos y pidamos sabiduría. Salomón pidió sabiduría y Dios nos quiere dar sabiduría. Y allí en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 10 dice que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aleluya.
Cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, cuando caminamos con Él, esto es cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y amamos su palabra, Dios el Padre nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos conforme al poder que actúa en nosotros. Aleluya. Y el poder que actúa en nosotros es el poder del Espíritu Santo, que actúa en el nombre de Jesús y para su gloria. Aleluya. Amén. Y ahora oremos. Oh Padre Santo y bueno, hoy te damos las gracias en el nombre de Jesús por hacernos entender la importancia de ponernos de acuerdo contigo y que todo lo que te pidamos en familia, con amigos, con compañeros, sean peticiones de acuerdo y conforme a tu voluntad. Y gracias porque el Señor Jesús está con nosotros y Él dijo que si nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidamos, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Oh, gracias, Señor. Y gracias por todos tus pensamientos, diseños, planes y propósitos de vida, tus sueños para cada uno de nosotros, y gracias por revelarnos esa tu voluntad en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, para saber que podemos pedirte todo lo que necesitamos para cada área de la vida. Y por favor, Señor, ayúdanos a ponernos de acuerdo contigo para que te expresemos y pidamos lo que tú has determinado hacer a favor de cada uno. Hoy, en el nombre de Jesús, renunciamos a mirar las circunstancias, porque conforme a tu palabra y también tus sueños y visiones, podemos ver más allá del mundo natural, donde por fe y por el Espíritu Santo podemos ver lo que ya es nuestro. Por eso nos determinamos a creerte y a ponernos de acuerdo contigo para pedirte lo que ya has establecido darnos. Aleluya. Como Abraham, que dijo: ¿qué me darás siendo así que no tengo hijo? Oh Señor, ¿qué le darás a tu pueblo, siendo así que andan unos sin empleo, otros sin casa, sin negocios, sin hijos, solos o solas? Revélales, oh Señor, tu voluntad para cada caso, así pedirán con fe como a ti te agrada. Oh Señor, gracias porque en Cristo Jesús tenemos el cumplimiento de todas las cosas que tú deseas darnos, y gracias porque tus promesas son ilimitadas en Él. Aleluya. Oh, gracias por darnos de tu sabiduría para conocerte cada día más, y sabiduría para llevar a cabo todas las cosas que tú has determinado darnos, y sabiduría para resolver todo problema, grande o pequeño. Gracias, oh Señor, porque tú nos das mucho más de lo que te pedimos o entendemos por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Oh Señor, por favor, danos corazón entendido para juzgar y para discernir entre lo bueno y lo malo, para gobernar nuestras propias vidas y actividades diarias con buen juicio. Renunciamos y resistimos pedir como el mundo pide, acudiendo a poderes malignos. Señor, gracias por tu sabiduría en nuestro corazón, que nos da larga vida, riquezas, honor, honra, respeto, placer, gozo, alegría, contentamiento y descanso, y nos da de tu paz y prosperidad en todo lo que emprendamos y hagamos. Gracias, Señor, porque también nos da de nuevo confianza, osadía. Nos capacita para confiar en ti y enfrentar las adversidades de la vida con valentía. También nos da discernimiento para poder tomar sabias decisiones. Oh Señor, gracias por darnos más y más de tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Te alabamos, te bendecimos y te alabamos. Aleluya. Reciban sanidad para su alma herida, sanidad para sus cuerpos enfermos, sanidad para cada área de sus vidas y abundancia de todo bien, porque esa es la voluntad de nuestro Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Y por favor envíen este mensaje a otras personas, porque también deben saber de la bondad de Dios y de sus planes y propósitos para con ellos. Inscríbanse por favor también en el canal y sigan siendo bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.